¿Alguna vez has entrado en la despensa de tu abuela y te has preguntado qué demonios es todo eso? Desde enormes tarros de manteca de cerdo que parecían durar eternamente hasta su famosa mermelada casera de frambuesa, estos eran los productos imprescindibles que había en todos los hogares de aquella época. Abramos la puerta de la despensa. Empezamos con fuerza con la manteca de cerdo, una grasa muy duradera. Ah, la manteca de cerdo, esa grasa tan denostada e incomprendida que está volviendo a las cocinas donde el sabor es importante. Resulta que la abuela sabía algo que nosotros no sabíamos. La manteca de cerdo es un ingrediente maravilloso en la cocina. En los viejos tiempos, antes de que el aceite de oliva se pusiera de moda y la gente empezara a comer tostadas de aguacate, todo el mundo usaba poco más que manteca de cerdo para hacer de todo, desde hojaldres hasta pollo frito crujiente. Era muy versátil, por no mencionar que, a diferencia de la mantequilla, no necesitaba refrigeración. ¿Necesitas saltear verduras? Usa manteca de cerdo. ¿Haces galletas? Manteca de cerdo. ¿Engrasar una sartén? Sí, manteca de cerdo otra vez. Sorprendentemente, la manteca de cerdos criados en pastos es bastante saludable. Si se guarda en un lugar fresco y oscuro, la manteca de cerdo puede durar meses, siempre a mano para añadir un poco de sabor extra o un poco de grasa cuando lo necesites. Además, era muy fácil de preparar después de un asado dominical. Solo había que derretir la grasa, verterla en frascos y ya se tenía un ingrediente culinario de oro listo para usar. Así que, si alguna vez te apetece saborear un poco los buenos viejos tiempos, coge un poco de manteca de cerdo y saca tu abuelita interior. Pero ten cuidado con a quién se lo cuentas. Si sueltas esa información en tu Whole Foods local, puede que dejes sin palabras a algunos fanáticos de la salud. La despensa de la abuela no habría estado completa sin esas filas de tarros llenos de conservas de fruta caseras. No estaban ahí solo para decorar. Esos tarros eran la clave para disfrutar de la dulzura del verano, mucho después de que la última fruta hubiera caído de los árboles. Melocotones, fresas, frambuesas. Si crecía, la abuela probablemente lo conservaba. Y con razón. En aquella época, no se podía ir a la tienda en pleno invierno a comprar fruta fresca. No, había que apañarse con lo que había en la despensa. Y si las conservas de la abuela estaban en la estantería, te esperaba un verdadero manjar. Podías untarlas en tostadas, hornearlas en pasteles o rociarlas sobre helado casero. Una de las cosas más interesantes de las conservas es su larga duración. Si se sellan correctamente, pueden durar años. Son como pequeñas cápsulas del tiempo del verano, listas para abrirse cuando los días grises de febrero te hacen añorar el sabor de julio. No necesitan refrigeración. Solo un lugar en la despensa hasta que estés listo para disfrutarlas. Así que, la próxima vez que te apetezca un poco de nostalgia, toma un frasco de conservas y deja que el dulce toque de la abuela te transporte de vuelta a aquellos días más sencillos y soleados. Los frijoles secos pueden parecer poco atractivos, pero no te dejes engañar por su apariencia modesta. Son los reyes de la despensa. Estos pequeños son los héroes olvidados de la cocina de la abuela, y siempre hay 1 o 2 sacos escondidos en algún lugar del fondo de la despensa. Baratos, nutritivos, y con una duración de muchos años, los frijoles secos son realmente un alimento milagroso. De hecho, en tiempos difíciles, suelen ser la base de muchas comidas. No te puedes equivocar con una sustanciosa sopa o un guiso de frijoles cuando quieres alimentar a mucha gente sin arruinarte. Seamos realistas. La abuela sabe cómo estirar una comida. Puede convertir medio kilo de frijoles en cenas para toda una semana. Y cada nuez sabe mejor que la anterior. Por supuesto, también hay que remojarlos por la noche. Eso suena complicado en el mundo acelerado y listo para el microondas de hoy en día. Pero en la época de la abuela, eso era parte de la vida. Se remojan los frijoles y se espera. Y cuando están listos, se cocinan lentamente a fuego lento hasta que se derriten deliciosamente en la boca. Los frijoles secos también vienen en todas las formas y tamaños, como frijoles rojos, frijoles pintos, frijoles negros, etc. La despensa de la abuela es básicamente un buffet de frijoles.
Tiene espacio para todo tipo de sopas, guisos y ensaladas. Así que la próxima vez que pase por el pasillo de los frijoles, haga un guiño a estas potencias de la despensa. Pepinillos caseros. Ninguna abuela que se precie dejaría que se echara a perder una cosecha de pepinos. Entra en escena el pepinillo casero. Los encurtidos no solo son una forma de darle sabor a un sándwich, sino que también permiten conservar todo el trabajo del huerto. Cuando los pepinos maduran demasiado rápido para comerlos, los encurtimos, y es muy fácil. Pero los encurtidos no se limitan a los pepinos, las zanahorias y las cebollas, sino que incluso se pueden salar los frutos secos. Listos para hacer un acompañamiento delicioso y crujiente en casi cualquier comida, los chiles en escabeche también tienen una historia divertida. Se remonta a miles de años atrás, a la antigua Mesopotamia, pero en la época de la abuela, todo se basaba en frascos y recetas secretas de sal que se transmitían de generación en generación. Algunos chiles en escabeche son dulces, otros tienen un sabor agrio, y algunos son tan picantes que te hacen llorar. Es una ciencia y un arte, y la abuela ha perfeccionado el proceso de encurtido. Lo mejor, los encurtidos duran para siempre. Bueno, quizá no para siempre, pero casi. Si se almacenan correctamente, pueden conservarse durante meses o incluso años, listos para añadir delicioso sabor a cualquier comida. El cerdo salado, también conocido como la receta original para conservar la carne, es el verdadero protagonista de la cocina de la abuela. Antes de que nadie se fijara en el refrigerador, la gente confiaba en la sal para mantener la frescura de la carne, o al menos para que siguiera siendo comestible. Imagina una época en la que lo único que se interponía entre tú y la carne en mal estado era una generosa capa de sal. La abuela conocía bien este secreto. Cogía un buen trozo de carne de cerdo, lo mezclaba con sal y voilà. Así nacía la carne de cerdo salada. Lo interesante de este método es que la sal extrae la humedad. Esto hace que las bacterias sean casi incapaces de crecer. Es como tener un pequeño portero en tu fiesta de la carne, que se asegura de que ningún germen indeseado arruine la celebración. El cerdo salado se podía echar en una olla de frijoles, añadir a un sustancioso guiso, o simplemente freír para el desayuno. Las opciones son infinitas, y la abuela las conocía todas. Además, el cerdo salado es un alimento básico en tiempos difíciles. Ayudaba a la familia cuando escaseaba la carne fresca. Como ventaja adicional, es versátil y dura meses. Perfecto para los largos meses de invierno o si estás viajando por el país, aunque las tendencias modernas en materia de salud advierten contra el consumo excesivo de sodio, en la época de tu abuela una pizca de sal era la única forma de sobrevivir. Así que la próxima vez que comas tocino o jamón, piensa en la herencia del cerdo salado de tu abuela. No es solo una reliquia del pasado, sino un delicioso recordatorio de cómo la creatividad puede dar lugar a soluciones deliciosas. La masa madre es una mezcla mágica que convierte ingredientes sencillos en un pan esponjoso y delicioso. Era un ingrediente básico en la despensa de la abuela mucho antes de que se pusiera de moda la dieta sin gluten. Esta antigua tradición se remonta a cientos de años atrás, lo que demuestra que, aunque los tiempos han cambiado, nuestro amor por una buena barra de pan no ha variado ni un ápice. Lo mejor de todo, que la masa madre puede durar para siempre. Con un poco de cuidado, puede sobrevivir incluso a la abuela. Piénsalo, un pequeño frasco de deliciosa masa burbujeante, capaz de convertir cualquier masa en una obra maestra crujiente. La masa madre es un auténtico todoterreno en la cocina. Con ella puedes hacer de todo, desde panes clásicos hasta panqueques, waffles o incluso bases de pizza. Y ni siquiera me hagas hablar del sabor. Tiene un sabor ácido único con el que el pan normal no puede competir. Además, algunos dicen que la levadura salvaje que se encuentra en la masa madre puede ser más fácil de digerir. Es como una pequeña y agradable fiesta de bacterias en tu intestino. Pero ten cuidado, si te olvidas de tu masa madre, se convertirá en un experimento científico fallido. Nadie quiere crear una nueva variedad de moho en la cocina. Así que la próxima vez que te comas una rebanada caliente de masa madre,
No te olvides del viejo frasco de masa madre de la abuela, burbujeando como una poción mágica, que te aporta consuelo y placer con cada bocado. Las verduras enlatadas eran las trabajadoras silenciosas de la cocina de la abuela. Esos hermosos inventos ofrecían un toque de verano en la despensa de la abuela, aunque estuviera cubierta de nieve. Piensa por un momento que entras en su cocina y ves esos frascos brillantes alineados como soldados, siempre proporcionándote el sabor del consuelo en tu boca. Enlatar las verduras no era solo una forma de conservar la cosecha, sino que, en cierta medida, era una técnica de supervivencia en un mundo en el que no había una tienda de comestibles a un día de viaje. En el caso de las judías verdes o los tomates, por ejemplo, la abuela siempre se aseguraba de recoger los más frescos de su huerto y los preparaba de la forma más adecuada. Si son tus verduras o frutas favoritas, es como conservarlas en el tiempo. Si cierras bien la tapa, podrás comer los productos del verano incluso en invierno. ¿Sabías que el arte del enlatado se remonta a principios del siglo XIX? Se desarrolló como un medio para que la gente pudiera adquirir alimentos en tiempos de guerra. Vaya, esa operación era algo así como una estrategia militar. Y ahora, podemos disfrutar de esa misma comodidad en nuestros hogares. Las verduras enlatadas son perfectas para hacer sopas, guisos e incluso como guarnición. No es necesario cocinar. Simplemente calienta la comida y ya estás listo para empezar a disfrutar de un delicioso festín. El vinagre casero era el elixir mágico que se escondía en la despensa de la abuela, el ingrediente secreto para todo, desde encurtidos picantes hasta la limpieza del hogar. Para la mayoría de la gente, el vinagre es un ingrediente sencillo que se coloca en la mesa como condimento. Esta mezcla fermentada era la herramienta multifuncional de la cocina que podía y hacía de todo. Hacer vinagre en casa es una especie de experimento. Se toma algún tipo de jugo de fruta, por ejemplo de manzana o uva, se le añade azúcar y se deja que la madre naturaleza haga el resto de su magia. La abuela lo utilizaba en sus aventuras con los encurtidos, asegurándose de que los pepinos quedaran en salmuera a la perfección, listos para convertirse en un crujiente acompañamiento. ¿Por qué gastar el dinero que tanto le ha costado ganar en productos comprados en la tienda cuando tiene comida casera fresca en un frasco? Pero el vinagre no era solo para la cocina. Oh, no. La abuela lo usaba para limpiar superficies, quitar manchas e incluso refrescar la ropa. Imagínese la confusión cuando la gente se dio cuenta de que ese líquido de olor agrio también podía hacer maravillas en la casa. Además, el vinagre casero es orgánicamente mejor que sus homólogos comerciales, ya que está repleto de probióticos y bacterias beneficiosas. Así que la próxima vez que cojas una botella de vinagre, recuerda que la abuela no solo era una maga de la cocina, sino también una pionera de la vida práctica que convirtió algo tan simple como el jugo de fruta fermentado en un ingrediente básico de la despensa que le ayudaba a cocinar, limpiar y conservar todo de una sola vez. La melaza no es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en edulcorantes, pero si abriéramos la despensa de la abuela, veríamos este líquido espeso y pegajoso listo para realzar el sabor de todo lo que horneaba. El azúcar de caña tiene que ceder su lugar, porque la melaza añade un sabor único a casi cualquier plato. No parece gran cosa ni nada especial, pero contiene numerosos nutrientes y añade un toque de sabor. La melaza, que se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha azucarera, puede compararse con el gran maestro de los edulcorantes, y su dulzor puede ser de mediocre a intenso. Bueno, ¿sabías que la melaza se obtiene en el proceso de fabricación del azúcar? Es como un premio extra que nadie sabía que necesitaba. Ahora, algunos datos más interesantes sobre la melaza. Está repleta de nutrientes, rica en vitaminas y minerales como hierro, calcio y potasio, entre otros. Este edulcorante pegajoso es quizás uno de los más versátiles que encontrarás. Puedes utilizarlo en galletas, marinadas, salsas barbacoa e incluso como edulcorante para frijoles horneados. Si se almacena correctamente, la melaza puede durar años, al igual que esas galletas navideñas escondidas del año pasado. Galletas marineras, las últimas galletas que quedan. Seamos sinceros, las galletas marineras no son lo que se dice un alimento reconfortante.
Pero no subestimes estas pequeñas y resistentes galletas. Son la navaja suiza culinaria, hecha para durar. La galleta dura ha sido un alimento básico de emergencia durante siglos, y si echas un vistazo a la despensa de la abuela, es posible que aún encuentres algunos de estos snacks irrompibles escondidos. Diseñada para marineros, soldados y cualquiera que necesite un alimento duradero, la galleta dura es muy sencilla, ya que solo lleva harina, agua y sal. Puede parecer básica, pero ese es el secreto de su poder de supervivencia. Puede durar años. De hecho, se han encontrado galletas marineras en naufragios que seguían estando duras como una piedra, y técnicamente eran comestibles. Eso sí que es longevidad. Aunque no son precisamente blandas ni sabrosas, las galletas marineras han salvado literalmente muchas vidas. Son lo suficientemente duras como para masticarlas tal cual, ablandarlas en café o desmenuzarlas en sopa, pero no esperes una experiencia gourmet. Es tan emocionante como masticar un ladrillo. Sin embargo, para la abuela era esencial, una forma de obtener carbohidratos cuando no había nada fresco a mano. Así que, aunque las dietas actuales se inclinan por lo fresco y sabroso, hay algo entrañable en un alimento que ha resistido el paso del tiempo. La harina de maíz es uno de esos ingredientes que funciona en segundo plano, que es valioso sin recibir mucha atención, pero la abuela era consciente de su valor. Con este producto de maíz fino y a veces molido grueso, podía preparar de todo, desde pan de maíz hasta polenta espesa. Si había algo que la abuela sabía hacer, era convertir un solo ingrediente en una especie de obra maestra. Ya se ha dicho mucho sobre el hecho de que la harina de maíz tiene una rica historia en Estados Unidos y es especialmente típica de los platos del sur. Es la base de reconfortantes comidas y de la receta de pan de maíz de la abuela, capaz de derretir incluso los corazones más fríos. Con nada más que harina de maíz, agua y algunos huevos, se obtiene una cálida hogaza dorada lista para untar con mantequilla. Sin embargo, la harina de maíz no solo sirve para hacer pan de maíz, si se me permite decirlo. Se puede utilizar para espesar sopas, para rebozar el pescado antes de freírlo, o incluso para hacer polenta, que se puede servir cremosa, o dejar que se asiente y cortar en rodajas. Sin duda, da la sensación de que este ingrediente básico de la despensa es el Danny DeVito de la cocina, siempre dispuesto y capaz de asumir nuevos papeles. La avena sigue siendo la ganadora indiscutible en lo que respecta al desayuno, según la clasificación de la despensa de la abuela de lo más saciante para el desayuno hasta la hora de comer. Cuando se trata de opciones saludables para el desayuno, la avena es sin duda una apuesta segura, ya que proporciona una experiencia saciante y reconfortante. Olvídate de la novedad de los tazones de desayuno. La abuela lo sabía. Un tazón humeante de avena te da energía para cualquier tarea, ya sea un día duro en la oficina o una guerra de bolas de nieve en el patio trasero. Repleta de fibra y nutrientes importantes que el cuerpo necesita, la avena tiene el maravilloso efecto de saciar a cualquiera durante más tiempo que un tazón de cereales azucarados. Puedes acompañarla con frutas, nueces, miel o incluso un chorrito de jarabe de arce. ¿Te sientes aventurero? Añade una cucharada de mantequilla de cacahuete y algunas chispas de chocolate, y habrás convertido el desayuno en un manjar que parece un postre. ¿Y qué es lo mejor? La avena es un producto de larga duración, por lo que es ideal para tenerla en la despensa, tanto para emergencias como para los domingos perezosos. Históricamente, la avena existe desde hace miles de años, pero la abuela tenía su propio secreto: el tiempo de cocción perfecto. Una vez más, se trata de conseguir ese equilibrio en la textura que hace que no sea ni cremosa ni masticable. La próxima vez que busques un desayuno saludable, coge esa bolsa de avena. La grasa del tocino era el oro líquido en la cocina de la abuela. Se guardaba en un frasco al lado de la estufa, donde el calor era perfecto para usarla en cualquier platillo. Lo siento, aceites exóticos. La grasa del tocino era la primera poción para realzar el sabor, que le daba una profundidad extra, y esa esencia deliciosa y ligeramente carbonizada a cualquier platillo. Además, las grasas sabrosas que de otra manera se desecharían
podían ayudar a preparar deliciosos huevos fritos, pan de maíz e incluso verduras. Otro de los alimentos básicos tradicionales de la abuela, la grasa de tocino también era la opción preferida para todas las necesidades de fritura. En lugar de la mantequilla o el aceite, produce un alto calor, lo que es útil para freír papas u otras verduras verdes y hacerlas crujientes. No solo es delicioso, como todos saben, este método también permite ahorrar dinero. Durante la Gran Depresión, la grasa de tocino era muy valiosa, ya que era una forma ideal de economizar y hacer que los platillos fueran aún más deliciosos. Con su increíble versatilidad y su rico sabor, la grasa de tocino era el ingrediente preferido de la abuela para hacer que todos los platillos brillaran. Era un símbolo de su ingenio y su capacidad para convertir los ingredientes más sencillos en algo delicioso. Los tubérculos eran el kit de supervivencia invernal de la abuela, que llenaban los estantes de su despensa y se escondían en rincones oscuros como tesoros ocultos. Las papas, las cebollas y los nabos, tubérculos de larga duración y sabor intenso, eran los mejores para cualquier reserva. Todo lo que necesitan estas verduras es un rincón fresco y oscuro, y pueden permanecer allí durante meses hasta que llegue el momento de cortarlas para preparar sopas, guisos y asados invernales. Creo que las papas son el alimento más versátil que se puede encontrar en la despensa. Ya sean en puré, al horno o fritas, aportan calidez a cualquier comida. Las cebollas, el humilde caballo de batalla de la cocina, añaden sabor a casi todos los platos imaginables, desde sabrosos guisos hasta sopas sustanciosas. Las papas pueden ser las favoritas de los tubérculos, pero los nabos son igual de sabrosos y muy atractivos cuando se sirven en un guiso. Sin embargo, no se trata solo del sabor. Estos tubérculos también están llenos de nutrientes. Las papas contienen potasio y vitamina C. Las cebollas tienen propiedades antioxidantes y los nabos aportan fibra y ácido fólico. Los tubérculos se pueden almacenar durante meses sin que se echen a perder, lo que los hace perfectos para los largos inviernos, cuando los productos frescos escasean. Las hierbas secas eran el secreto de la abuela para hacer que todas las comidas fueran deliciosas, como si hubieran sido recién cosechadas del jardín, independientemente de la estación del año. En los días en que no había docenas de opciones en la sección de especias, la abuela secaba sus propias hierbas, atando manojos de romero, tomillo y albahaca en un lugar cálido y seco hasta que quedaban crujientes. Con los pequeños frascos de copos verdes y marrones, era posible transformar la cocina de invierno y hacer que oliera como los jardines de verano. Secar hierbas era un arte y una necesidad de la vida cotidiana. Por otro lado, las hierbas frescas tienen una vida útil limitada, mientras que las secas pueden durar varios meses o incluso años. Cuando ir al súper era un lujo que se permitía una vez a la semana, tener hierbas secas a mano le permitía a la abuela preparar sopas, asados o guisos deliciosos sin complicaciones. Además, las hierbas secas suelen tener un sabor más concentrado que las frescas, por lo que a menudo solo necesitaba una pizca para dar vida a un platillo. ¿Sabías que ciertas hierbas, como el romero y el tomillo, contienen aceites naturales que ayudan a conservar su sabor incluso cuando se secan? Es un poco de la magia conservadora de la naturaleza, y no se trata solo del sabor. Muchas hierbas secas están repletas de antioxidantes y se han utilizado en la medicina popular durante siglos. Esos pequeños frascos no eran solo decorativos, eran las herramientas de la abuela, que convertían ingredientes sencillos en comidas que eran todo menos sencillas. Antes de la leche condensada, la leche evaporada se conocía como leche de emergencia. Era un producto imprescindible en todas las cocinas del siglo XX, ya que permitía preparar platos cremosos y ricos cuando no se disponía de leche fresca. Se elabora calentando lentamente la leche para eliminar alrededor del 60% de su contenido en agua, lo que da como resultado un producto lácteo espeso y concentrado con una larga vida útil. Esto la hacía muy valiosa para hornear y cocinar, ya fuera un pastel de calabaza navideño o una cremosa cazuela de queso. En mi opinión, la leche evaporada es especial porque este ingrediente aporta una cremosidad extra que la leche normal no puede proporcionar. Aporta riqueza sin la culpa de engordar que tiene la crema espesa.
por lo que la abuela la utilizaba en todo, desde puré de papas hasta macarrones con queso. Y si tenía que añadir leche a su café o al preparar algo, simplemente añadía un poco de agua y el polvo se convertía en leche normal. Este ingrediente no solo era una herramienta de cocina, sino que también se convirtió en un método para ahorrar dinero. En situaciones en las que los lácteos frescos escaseaban o eran caros, la leche evaporada se convertía en la solución perfecta. ¿Y lo mejor? El producto tiene una vida útil muy larga, de aproximadamente 1 año, por lo que se puede almacenar en grandes cantidades. No es de extrañar que fuera un producto muy utilizado en la despensa de la abuela, ¿verdad? Deliciosas manzanas secas, dulces como caramelos y que recuerdan a la infancia. En el pasado, la gente solía comer manzanas frescas, especialmente durante la temporada de cosecha, pero también solían cortarlas en rodajas, secarlas y consumirlas durante todo el año. Las manzanas secas son el tipo de aperitivo que consigue la combinación perfecta entre dulce y salado, y los azúcares naturales sirven como un buen impulso cuando la tarde se alarga. Secar manzanas era la mejor manera de conservar la cosecha de otoño. Después de todo, los manzanos tienden a producir mucha más fruta de la que se puede comer fresca, y en épocas anteriores a la refrigeración, el secado era la mejor opción. Cuando se sustituye el agua por azúcar y se deja secar, las manzanas no se estropean durante meses, lo que las hace ideales para hornear durante los meses más fríos o como acompañamiento dulce para platos salados. Además, contienen mucha fibra y vitamina C, lo que las convierte en un alimento básico de la despensa. Si quieres sacar tu lado más tradicional, prueba a secar tus propias manzanas. Solo tienes que cortarlas en rodajas, espolvorearlas con un poco de canela y hornearlas a baja temperatura hasta que estén perfectamente crujientes. Tendrás un tarro de aperitivos con sabor a otoño para todo el año. Aunque el chucrut pueda parecer un plato que solo le gusta a la gente mayor del campo, era simplemente uno de los alimentos básicos de la despensa de la abuela. El chucrut es una de las comidas tradicionales más famosas, que no solo es ácida y crujiente, sino que también contiene grandes cantidades de probióticos. La combinación básica de col fermentada puede que no lo haga parecer el plato definitivo, pero es realmente un héroe disfrazado. El proceso de elaboración del chucrut a partir del repollo era una de las prácticas más inteligentes para conservar las verduras durante todo el año. El proceso es sencillo. Se añade sal, se deja reposar y se deja que las bacterias naturales hagan su trabajo. Así es. Se trata de un proceso de fermentación cruda y salvaje que solo requiere un poco de paciencia. Con el tiempo, el repollo se convierte en chucrut, con un sabor ácido y rico, que hace que la comida sea más especial. Los orígenes del chucrut se remontan a miles de años atrás, con variaciones entre las diferentes culturas, desde el alemán hasta el kimchi coreano. Es probable que el chucrut de la abuela fuera una receta familiar, transmitida por su propia abuela. Algunos podrían decir que el chucrut de la abuela era su arma secreta para mantenerse sana durante todo el año. Hoy en día, las galletas saladas pueden no percibirse como nada más que un manjar común y apetitoso. Sin embargo, en la despensa de la abuela eran algo mucho más parecido a un grupo de alimentos. Las galletas Graham y las galletas saladas eran básicas. Estaban disponibles en la cocina para picar, acompañar el queso o servir con la sopa. Estas galletas eran duras, densas y secas, justo lo que la gente necesitaba para su reserva de galletas, para que no se pusieran rancias. Y seamos sinceros, no hay nada tan reconfortante como una simple galleta salada. Es ideal para muchas cosas, desde mermelada hasta queso o simplemente mantequilla de cacahuete untada. Las galletas saladas, también conocidas como saltines, eran un remedio muy apreciado para el malestar estomacal. No hay nada como una galleta salada para calmar los nervios intestinales. Al mismo tiempo, las galletas Graham tenían su propia historia, que comenzó en el siglo XIX, cuando el reverendo Sylvester Graham las creó para combatir los antojos. Estas galletas se convirtieron en un objeto bastante universal en la cocina. Se podían triturar para hacer bases de tartas, hervir en sopas o comer simplemente con un poco de mantequilla. Y sí,
Puede que no sean muy glamurosas, pero siempre he pensado que las galletas tienen el poder único de transformar los alimentos más básicos en algo mucho más satisfactorio y aventurero. Un platillo común muy querido por muchos, la pasta casera. Hay algo especial en hacer pasta a mano, extender la masa y cortarla en fideos largos o formas diminutas que resisten el paso del tiempo. A diferencia de la pasta fresca, que tiene una vida útil más corta, la pasta seca casera puede durar meses, guardada en frascos o latas, esperando a ser convertida en una deliciosa comida. Preparar pasta era una tarea familiar que llevaba a cabo la abuela en su cocina. Añadía un poco más de harina y huevos para crear y amasar la masa. La extendía lo más fina o gruesa posible y la cortaba en fettuccine, espaguetis o incluso en cubitos para sopas. La textura de la pasta casera es diferente a la de la pasta comprada en la tienda, lo que la hace muy agradable. Al hacer pasta y secarla, la abuela podía tener una comida casera lista para cuando la necesitara. El proceso de secado de la pasta casera es lo que le da una larga vida útil, lo que la convierte en un alimento básico para cualquier despensa. El pemmican era algo así como una barra de proteínas, o más bien algo mucho mejor. Este alimento altamente concentrado se preparaba con carne y grasas secas, y a veces, bayas secas para mantener altos los niveles de energía de la abuela y su estómago lleno. Es el alimento de supervivencia ideal, ya que puede conservarse durante meses, si no años, antes de estropearse. El pemmican es una mezcla concentrada de ciertos alimentos nativos americanos que se desarrolló hace siglos y se utiliza como alimento energético en viajes o expediciones de caza. Esta mezcla de proteínas, grasas y carbohidratos era una bomba energética que contenía todos los nutrientes esenciales necesarios para seguir adelante cuando no se disponía de productos frescos. Y aunque no tenga un aspecto muy atractivo, la riqueza y el sabor del pemmican lo hacen sorprendentemente satisfactorio, especialmente en tiempos difíciles. La grasa conservaba la carne y evitaba que se secara, mientras que las bayas añadían un ligero toque dulce e incluso algunas vitaminas. El pemmican era tan duradero que se ganó un lugar en las despensas de aventureros, soldados y cualquiera que tuviera previsto estar fuera de casa durante un tiempo. Este alimento podía soportar cualquier clima y era fácil de transportar. Hoy en día, puede que ni siquiera veas pemmican en todas las tiendas de comestibles, pero sigue siendo popular entre los supervivientes y los excursionistas que valoran sus propiedades energéticas. El pan de azúcar es la forma original del azúcar, de cuando aún no existía el azúcar granulado. Este trozo de azúcar sin refinar, duro y con forma de cono, era un elemento básico en la despensa de la abuela. Se utiliza para endulzar todo, desde el té hasta los productos horneados. Para obtener un poco de dulzor, la abuela rompía un trozo con un martillo o unas tenazas para azúcar. El azúcar no siempre era tan fácil de tomar como una cucharada. El azúcar de caña se convierte en terrones densos que se pueden almacenar indefinidamente. El pan de azúcar se elaboraba refinando el azúcar de caña hasta obtener una forma densa y sólida que se podía almacenar indefinidamente, mucho más tiempo que las bolsas de azúcar a las que estamos acostumbrados hoy en día. En aquella época, el azúcar también se consideraba una especie de medicina, y la abuela lo usaba con moderación. Pero cuando llegaba el momento de preparar un postre especial o una comida festiva, rompía un trozo y preparaba algo memorable, ya fuera un pastel, una tanda de galletas o incluso unas cuantas frutas confitadas. El pan de azúcar acabó desapareciendo de la cocina cuando el azúcar granulado se hizo más fácil de fabricar y almacenar. Pero si alguna vez quieres ver uno, todavía puedes encontrarlos en algunas tiendas especializadas. ¿Quién sabe? Quizás te haga apreciar un poco más esa cucharada de azúcar. Las mermeladas caseras son las estrellas de la despensa, la forma en que la abuela conservaba el sabor del verano durante todo el año. Fresas, arándanos, duraznos. Si crecía en el jardín, probablemente acababa en un frasco de mermelada. Esto no solo ayuda a conservar la fruta, sino que también es un postre que se puede convertir en pan, galletas, pastel o algo especial. El proceso de elaboración de la mermelada, conocido como enlatado, consiste en calentar la fruta y el azúcar, y luego sellarla en frascos para evitar que se eche a perder.
Este método le daba a la mermelada una larga vida útil sin necesidad de refrigeración, lo que significaba que se podía disfrutar hasta bien entrado el invierno, cuando ya no se encontraba fruta fresca. La abuela no tenía una tienda de comestibles llena de fruta durante todo el año, así que esta era su forma de mantener las cosas afrutadas sin importar la temporada. Además, la mermelada casera tiene un sabor difícil de superar con las opciones compradas en la tienda, llena del auténtico sabor de la fruta, sin los aditivos que se encuentran en las versiones comerciales. Hoy en día, hacer tu propia mermelada es una forma divertida de llevar un poco de sabiduría culinaria a tu hogar. Y no hay nada mejor que la sensación de abrir un frasco y untar mermelada de fruta brillante en pan caliente. Los chícharos secos eran el ingrediente favorito de la abuela para preparar comidas abundantes y sustanciosas. Baratos, nutritivos y duraderos, los chícharos secos eran perfectos para espesar sopas y guisos, y para alargar las comidas cuando los ingredientes eran limitados. ¿Alguien quiere sopa de chícharos partidos? Los frijoles secos, uno de los cultivos más antiguos, existen desde la antigüedad. Son como pequeñas fuentes de energía. Ricos en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, son un valioso complemento para cualquier despensa. Los frijoles secos almacenados en un lugar fresco y seco pueden durar años sin estropearse. Para cocinar los frijoles secos, la abuela los remojaba durante la noche y luego los añadía a una sopa o los cocinaba en unas gachas espesas y reconfortantes. Esto los hace ideales para las comidas de invierno. Y lo mejor de todo, los frijoles secos son increíblemente saciantes y económicos. Esto los convierte en una excelente opción alimenticia para el presupuesto. Los chícharos secos pueden parecer un ingrediente anticuado, pero siguen siendo tan nutritivos y versátiles como siempre. Así que, si te apetece saborear el pasado, prueba una olla de sopa de chícharos partidos y le darás a la sabiduría de la despensa de la abuela el respeto que se merece. Los huevos en polvo eran la respuesta de la abuela a los huevos frescos cuando había escasez o inviernos largos. Elaborados mediante la deshidratación de los huevos hasta convertirlos en polvo, estos huevos de larga duración eran un alimento básico para hornear, preparar comidas rápidas y situaciones de emergencia. No necesitaban refri, solo había que mezclar una cucharada de polvo con agua y ¡voilá! Ya tenías huevos. Durante el racionamiento en tiempos de guerra, los huevos en polvo eran comunes en los hogares como sustituto de los huevos frescos. Tienen una larga vida útil y se pueden almacenar a temperatura ambiente, lo que los hace ideales para las despensas. Y aunque no quedan tan esponjosos como los reales cuando se preparan revueltos, funcionan de maravilla en repostería, ayudando a que las galletas, los pasteles y los panes suban perfectamente. Curiosamente, los huevos en polvo se siguen utilizando hoy en día en la industria alimentaria y por los campistas y excursionistas que necesitan una fuente de proteínas fiable sin tener que llevar huevos frescos. Para la abuela, los huevos en polvo eran un plan B, que le garantizaba poder hornear pasteles de cumpleaños o tortitas los fines de semana, incluso si no tenía huevos frescos. Aunque no sustituyen a los huevos frescos en todos los desayunos, son un gran recordatorio de lo ingeniosa que era la abuela con los alimentos básicos de su despensa. ¿Te sientes inspirado para preparar algunos alimentos básicos para la despensa? Comparte tus elecciones en los comentarios y recuerda dar me gusta y suscribirte para ver más favoritos del pasado.